Puedas compartirnos el mensaje que Dios ha hablado a tu corazón. Bienvenido. Bueno, gracias. Bueno, hola a todos. Un montón. Bueno, la verdad que es un privilegio poder compartir con ustedes una noche más. Me acompañan esta noche unos hermanos de mi iglesia, acá en Lima, Buenos Aires. Si lo ven ahí en los nombres, está Gonzalo, que es el de gris, es un discípulo mío. Y después está Yani y Mauri. Ellos son una pareja también que estimo mucho, oro mucho por sus vidas y también unos hermanos fieles en la iglesia. Así que, bueno, como pudieron ver en la propaganda del tema que se va a tratar hoy, decidí poner el título de este mensaje, Blancos o Negros en un mundo de grises. ¿Y por qué este título? El tema que vamos a tratar hoy es... ¿se escucha bien, no? ¿Sí? Perfecto. El tema que vamos a tratar hoy es acerca de la pureza. Y saben, en medio de este mundo en el que estamos viviendo, el tema de la pureza no es tan importante. De hecho, depende quién lo vea. Por eso digo blancos o negros en un mundo de grises. Porque este mundo dice, podemos hacer ciertas cosas que no están tan mal. Hay cosas que pareciera que están mal, pero depende cómo lo veamos. Y sin embargo, cuando vemos acerca de la pureza, vemos que o es blanco o es negro, o está bien o está mal. ¿Sí? No hay medias tintas para Dios. Y por eso, en primer lugar, tendríamos que pensar acerca de qué significa la pureza. ¿Cómo afecta la pureza o conocer acerca de la pureza a mi vida? En primer lugar, pureza significa cualidad de puro. Por lo tanto, tendríamos que saber qué significa puro. Y puro significa que no tiene mezclas, no tiene otras esencias dentro de sí misma, por lo tanto es una esencia sin contaminación, sin elementos extraños, ¿sí? Y cuando hablamos de puro, no necesariamente estamos hablando de algo bueno, porque también puede ser algo que es puramente malo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de algo puro, estamos hablando de algo que no tiene otra cosa que no sea la misma esencia del objeto al que nos estamos refiriendo. Por lo tanto, depende del elemento que estamos analizando. Por tanto, para hablar de la pureza espiritual, necesitamos referirnos a Dios como puro. Dios es puro, Dios es santo, Dios es una esencia que no tiene otros contaminantes alrededor. Por lo tanto, nuestro estándar o nuestra medida va a ser Dios a la hora de pensar en nuestra pureza. Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, leyésemos, no sé si han alguna vez leído el libro de Isaías en el Antiguo Testamento, sí, bueno, en toda la escritura, pero en Isaías es tan explícita que la santidad de Dios tiene un peso tan grande en la vida del mundo. Isaías pronuncia juicios no solamente para Israel, Jerusalén, sino para las naciones alrededor. Todos estos juicios a causa de qué? De que han ofendido la santidad de Dios. Eran naciones que estaban viviendo de forma impura. Entonces, cuando definimos pureza, dijimos que es la cualidad de puro. Cuando definimos puro, provecho Gonza, está comiendo Gonza. Cuando definimos
puro, dijimos que es algo que no tiene una mezcla de otra cosa. Es algo que no contiene mezclas. Entonces, cuando hablamos de purificar o de purificación, lo que estamos diciendo es a un elemento sacarle todos los contaminantes, todas aquellas cosas que no son parte de ese elemento. ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto. Entonces, yo quisiera que hoy veamos juntos que hay tres realidades en que la pureza afecta nuestro modo de vida. Hay tres realidades en que la pureza afecta nuestro modo de vida y donde tenemos que identificar si somos blancos o negros, si estamos viviendo vidas puras, sin contaminantes, o impuras, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, me gustaría que veamos acerca de lo que es la justificación. Punto 1, quisiera que veamos que hemos sido justificados. Si tuviéramos que hablar del pasado, podemos decir que hemos sido justificados, declarados justos, purificados por el sacrificio de Cristo. Dice en Hebreos, capítulo 1, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Arranqué hace 5 minutos más o menos, para llevar el tiempo. Hace un minuto arranqué, entonces. Ha efectuado el Señor Jesucristo la purificación a través de su sacrificio, por medio de sí mismo, de su sacrificio, en nuestras vidas. Entonces, para Dios solo hay dos tipos de personas: justos y pecadores, santos o no santos, salvos o condenados. No hay medias tintas, no hay medio santo y medio impuro, no hay medio salvo y medio condenado. Dios tiene una medida distinta de la que este mundo nos ha hecho pensar que tenemos. Entonces, como Dios es santo y el seno de su hogar donde Él vive, que es el cielo, no entra el pecado, no habita el pecado, porque Él es santo, tenemos que saber que nosotros no podemos entrar a los cielos. No sé cuántos de ustedes ya conocen esta verdad, pero es una verdad que es fundamental. Siempre pienso que a veces pensamos que lo básico es, bueno, es muy básico eso, ¿no? Pero lo básico es la base. De ahí parte todo, es lo fundamental. Y el hecho de saber que somos pecadores, que somos impuros, que no somos santos, que nacemos con pecado en nuestro interior, y que a medida que crecemos eso se va revelando en nosotros, ese pecado se va revelando cada vez más, de acuerdo a las actitudes que tenemos. Tenemos que entender que eso nos separó de Dios y nos separa de Dios. A causa de nuestros pecados, nosotros estamos separados de Dios, no podemos tener comunión con Él. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios, y como consecuencia de todo esto estamos condenados a un infierno eterno, de castigo por el pecado. Para Dios no hay medidas. Él es santo, Él es puro, y por lo tanto, Él no permite ni un solo pecado en los cielos. La definición de santo es diferente cuando pensamos en Dios y en nosotros. Cuando hablamos de nosotros, santo se refiere a apartados con un propósito. Por eso nos llamó a la santidad. Apartados para un propósito.
Pero cuando hablamos de Dios y de que Él es santo, no solamente es ausencia de pecado, sino que el pecado no habita donde Él está. Por lo tanto, como Él ha determinado esto así, en el cielo no podemos entrar con pecado. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Que también vemos en las Escrituras que Dios no solamente es santo, sino que también es un Dios de amor, no solamente justo, sino que también es un Dios clemente y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Juan 3:16 dice que de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo. ¿Con qué propósito? Romanos 3:23 y 24 dice que el propósito era no solamente salvarnos, justificarnos, sino justificar a Dios mismo, que Él es un juez justo. A través de su sacrificio nos ha hecho justos, sin pecado para Dios, nos purificó. Este hecho crucial es algo determinante en nuestra vida. No sé cuántos han conocido al Señor como su Señor y Salvador, pero este hecho es crucial porque si queremos vivir y hablar de pureza y vivir bajo los parámetros de la pureza que Dios ha determinado, necesitamos sí o sí pasar por este punto, la justificación. Y la justificación tiene que ser un pasado en nosotros. Si hablamos de nuestro pasado, tenemos que haber pasado por la justificación porque no podemos vivir una vida de pureza si no hemos conocido a Dios como nuestro Señor y Salvador. Es un paso fundamental. Para vivir vidas puras y en santidad necesitamos pasar por este punto. De otra manera esto sería imposible. Ahora en la justificación, en este acto, Dios nos declara limpios, puros, sin pecado. Apocalipsis dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos purificó. Cuando hablamos de pureza, no solamente hablamos de no mires, no toques o no comas, ¿sí? Pureza es algo más que reglas y condiciones que obedecer, ¿sí? Pureza es mucho más que solo no mires, no toques, no hagas. ¿Está? Incluye todos los aspectos de nuestra vida y no solamente cumplir reglas. Digo no solamente, bien digo no solamente, porque sí hay cosas que dice la Escritura que tenemos que cumplir, tenemos que obedecerla, pero no es solamente eso. ¿Sí? De hecho, el Señor, hablando con los fariseos, que eran los que en ese tiempo guiaban al pueblo a la espiritualidad, o la espiritualidad del pueblo, les dice, ustedes colan el mosquito y se comen el camello. Lo chiquitito dicen, no, esto no lo hago, y lo grande lo dejan pasar, ¿cierto? Haciendo referencia justamente a esto, ¿no? A que ellos iban detrás de la letra, de que ellos cumplían la ley y lo que ellos habían escrito, pero quedaban muchas cosas inconclusas, a la cual, de hecho, el Señor les dice, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera muy lindo, por dentro están muertos. Entonces, si queremos vivir vida de pureza, primer punto, necesitamos pasar por esta justificación. La pureza tiene que afectar nuestro modo de vida, a través de lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, en esta justificación. En segundo lugar, lo que hizo el Señor Jesucristo tiene que afectar nuestro presente. Y cuando digo nuestro presente, voy a nombrar otra cosa básica, pero no por básica menos importante, sino fundamental, y que es la santificación. La santificación. Estamos en un proceso de santificación. Saben, el Señor nos habla a través de la carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, capítulo 1, dice versículo 13, por tanto, ceñiendo los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes de haber sido justificados, teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, luego de la justificación, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Lo pueden leer ahí en Levíticos. El Señor mismo dice, sed santos, porque yo, el que lo llamé, su Padre, soy santo. Entonces, dice el versículo 15, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y acá es donde entra la santificación. ¿Y por qué? Porque cuando decimos toda vuestra manera de vivir, ¿alguno sabe qué significa toda? Que me responda. ¿Qué significa toda? Vamos. Literalmente toda. Toda, ¿no es cierto? Significa eso, no tiene otro significado más complicado. Es toda. No hay nada que quede fuera. Puedo ser santo en muchas partes de mi vida, en muchos aspectos de mi vida, pero en esto, bueno, yo puedo hacer mi vida y pecar. ¿Cierto? ¿Hasta ahí se escucha bien? ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, la santificación. Ahora tenemos que entender, mejor dicho, ahora que entendemos qué significa pureza, que ya nos pusimos en contexto de qué es pureza, cuál es nuestro parámetro de pureza, que es Dios mismo, ahora entonces podemos entender qué es la santificación. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho Dios a través de la justificación fue cambiar los parámetros, las reglas del juego, ¿no? Cambiar los parámetros de medida. Antes lo que nosotros creíamos en el mundo que estaba bien o que no estaba bien o que no estaba tan bien o no tan mal, hoy el Señor dice esto está bien y dice esto está mal. A veces en verdades explícitas, directamente, por ejemplo, la ley dice no cometerás adulterio, no fornicarás, y a veces en otras verdades implícitas, ¿no? Que van de acuerdo a lo que va el pasaje hablando, decir, bueno, como consecuencia de esto, tal cosa no se puede hacer. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, Dios quiere de sus hijos santidad, requiere, demanda de sus hijos santidad. Y la santidad, cuando digo santidad, por eso digo santidad, porque va pegado con la pureza. Si Él pide, requiere y demanda santidad de sus hijos, lo dice y lo hace porque Él entiende que todavía nosotros podemos pecar. ¿Se entiende? Si el Señor dice, sean santos, está queriendo decir que nosotros todavía tenemos esa naturaleza o esos vestigios de esa naturaleza pecaminosa en nosotros que todavía tienden a hacernos ir hacia el pecado. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué cosas afectan mi santidad en el presente? ¿En qué áreas de mi vida quiere Dios que sea puro? Ya dijimos todas, ¿no? Dios quiere que seamos y actuemos con pureza en todas las áreas de nuestra vida. A nivel familiar, a nivel amistades, a nivel trabajo, a nivel noviazgo, a nivel matrimonio, pero sobre todas las cosas a un nivel personal. Dios quiere que nosotros seamos puros y vivamos en esta santificación a nivel personal. Y este proceso de santificación se entiende muy bien cuando leemos ahí en Juan capítulo 13, ¿sí? Si recuerdan la historia, Juan capítulo 13, el Señor va a agarrar ahí una toalla, va a poner ahí una fuente donde va a lavar los pies de los discípulos. ¿Se acuerdan la situación esa? ¿La escucharon? El Señor está lavando los pies, llega Pedro y Pedro dice, no, a mí no me laves. ¿Cómo me vas a lavar vos que sos el maestro a mí? Yo te lo tengo que lavar a vos. Y el Señor le dice, mira Pedro, si no te lavo los pies, no puedes tener parte conmigo. Pedro, exagerado, impulsivo, no, entonces bañame completo, yo quiero tener parte conmigo. El Señor le dice, no, porque los que ya han sido bañados,
no tienen necesidad de bañarse por completo, sino lavarse los pies, aludiendo a lo que es caminar en este mundo. Caminar en este mundo. Se ensucian los pies, y era lo que necesitaba lavarse. Esto es lo que podemos entender de lo que es la santificación. Dios nos ha declarado justos, en la justificación nos ha hecho puros, ha quitado todas las impurezas de la naturaleza pecaminosa, pero ahora también el andar en este mundo nos lleva a veces contaminarnos con las cosas de este mundo, y es por eso que el proceso de santificación, de purificación, como dijimos, la purificación es quitar todos esos elementos contaminantes y hacer algo que no tenga mezclas en su interior, ¿sí? Que sea único, una esencia única. Entonces, analicemos nuestro presente. ¿Cómo está? Yo por ahí me olvidé decir al principio. Primero, perdón si digo alguna palabra que no conocen, me dicen, me preguntan. Si digo alguna palabra que para ustedes es mala, también díganme, así no digo más. Y que les diga vos, en lugar de tú y esas cosas, no sé cómo lo dicen ustedes allá, pero bueno, no me voy a acostumbrar a decir tú. Entonces, en primer lugar, ¿cómo está tu vida de pureza? ¿Cómo estás vos hoy referente a la pureza? Porque si pensamos, bueno, yo ya fui justificado, yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios, he sido justificado por la obra de Cristo, perfecto. Pero la pregunta sería entonces, para nosotros, ¿cómo está tu vida de pureza? Ya que nuestro término de pureza significa sin nada que nos contamine, tenemos que pensar cómo está hoy esa imagen de Cristo en nosotros, ¿no? Dijimos, nuestra referencia es Dios, y la imagen visible, dice Colosenses, de Dios es Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, nosotros debemos ser conformados, dice todo el Nuevo Testamento, a la imagen de Cristo, ¿cierto? Eso es lo que sería ese proceso de santificación. Entonces, ¿cómo está la imagen de Cristo en mi vida hoy? Por ejemplo, si nos preguntásemos a nivel familiar, la Escritura dice en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3, dice que los hijos deben honrar a sus padres. Y justamente nos dice, honren a sus padres si son buenos, si son creyentes, si son permisivos. Dice, honra a tu padre y a tu madre. No da una cualidad, si son buenos, si son fáciles de honrar o no. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Y el no cumplir estas cosas de Dios, el no obedecer estas cosas de Dios, afecta nuestra santificación, afecta nuestra pureza. Si pensamos que para Dios no hay grises, entonces o estamos bien o estamos mal. Podemos pensar también en algunas otras prácticas del hogar. Bueno, en cuanto a la familia, si hay alguno que sea padre, también dice, da ordenanza a los padres, a la esposa, al esposo. Hay matrimonios acá, entonces habla deberes del esposo, deberes de la esposa, deberes de los padres, deberes de los hijos. Y entonces deberíamos preguntarnos, ¿cómo está esa imagen de Cristo en estas áreas? Si hablamos de trabajo, ¿cómo está tu actitud en el trabajo? Ahí dice que no en el mismo capítulo de Efesios capítulo 6, que no debemos servir al ojo, sino servir como que estuviéramos sirviendo directamente a Cristo y Él estuviera recibiendo nuestro servicio en el trabajo. Calculo que la mayoría de los que están acá trabajan, si no son como los de acá de Lima, jóvenes mayores de acá de Lima, calculo que trabajan o estudian. Entonces, la pregunta es cómo están trabajando, cuál es su forma de trabajar. ¿Lo están haciendo para, mientras está el jefe, trabajamos rapidito, hacemos todo lindo, y cuando no está el jefe, nosotros nos sentamos, sacamos el celu, estamos ahí haciendo cualquier otra cosa, sirviendo al ojo, ¿no? Mientras me ven, hago las cosas, si no me ven, no hago nada. Estas cosas también afectan a nuestra pureza. Por eso dijimos, los estándares de Dios son distintos a los nuestros. Vamos un poco más rápido porque todavía no llegamos al asunto puntual que
en el que quiero hacer hincapié hoy. Si pensamos en nuestras amistades, deberíamos preguntarnos cuáles son nuestras amistades, cómo afectan mi vida de pureza y santidad esas amistades que tengo. Si pensamos a nivel matrimonio, ¿cómo está tu vida de pureza en tu matrimonio? O noviazgo, ¿cómo está la vida de pureza con tu novio o con tu novia? Pero vamos a llevarlo a un nivel más personal porque dijimos que el mundo ha cambiado los valores de Dios y ha impuesto sus propios valores, ¿cierto? Sobre todo ahora en la actualidad, donde nada está mal, todo depende a cómo vos lo percibas, entonces también tenemos que ver que los valores de Dios chocan con los de este mundo, y lo que Dios dice que es blanco, el mundo dice, no, eso es discriminación. Y lo que Dios dice negro, dice, no, eso es una mente retrógrada, vieja, machista, tantas cosas que se dicen, ¿no es cierto? Entonces, si pensamos en los estándares de Dios, también vamos a chocar mucho con los valores de este mundo. Por eso vamos a un nivel más personal, permítanme, y pensá cómo está tu vida de pureza. La Biblia dice que tenemos que vivir vidas santas, lo leímos recién ahí en Primera de Pedro. Sed santos, dice Dios, porque yo soy santo. Más adelante va a decir, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas, versículo 17, estoy leyendo de Primera de Pedro capítulo 1, sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Sigo un poco más. Sino que fuiste no con ninguna cosa perecedera, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿cómo está tu vida de santidad? Vamos a detenernos a pensar en profundidad en estas cosas. Pensemos, santidad barra pureza, ¿no? Siempre que hablamos de la santidad, estamos hablando de la pureza. Ahí, en Palabra de Vida, una vuelta estaba hablando, creo que era Norberto Jiménez, Trepa, y decía él, explicaba lo que era la justificación. Y estaba parado ahí en el auditorio viejo, estaba el púlpito ahí de madera, y él dice, este púlpito es el ejemplo más claro de lo que es la santificación. ¿Cómo? Dijimos nosotros. Bueno, ¿por qué? Ellos fueron a un remate, una vuelta, y estaban rematando cosas de un boliche, un baile, no sé cómo le dicen ustedes ahí, donde se va a una fiesta, a bailar y esas cosas. Y en esos remates que se estaban haciendo, encontraron una barra, donde se hacían los tragos, y donde se preparaba y se vendían ahí los tragos. Y ellos vieron esa barra, y lo que vieron en esa barra fue un púlpito. Ofertaron en el remate, ganaron, se llevaron, y entonces lo que ellos hicieron fue santificarla, fue quitar todo lo que no era el púlpito, ¿sí? Fue quitar todo lo que era, no era una barra para ellos, eso era un púlpito, ellos tenían que sacar todo lo que no era un púlpito ahí, ¿no es cierto? Y entonces, cuando hablamos del proceso de santificación en nosotros, se refiere a sacar todo lo que no es Cristo en nosotros. Púlpito donde apoyamos la Biblia para predicar, no sé si se entiende, no es un pulpito 8 brazos, un chiquitito, no. Bueno, perdón por si no lo habían entendido. Entonces, pensemos de nuevo. Cuando hablamos de pureza barra santidad, también hablamos del área sexual. Dijimos, no se trata solo de cumplir reglas, no se trata pureza solo del área sexual, pero sí tenemos que reconocer que esta área en específico es un área muy importante, como también el resto, y lo que Dios dice acerca de la pureza sexual también es o blanco o negro, o está bien o está mal,
o es pecado o no es pecado. ¿No es cierto? En estas cosas Dios no da su brazo a torcer, no negocia con el pecado. Entonces, si nosotros leyéramos, por ejemplo, Proverbios capítulo 7, no sé si lo leyeron alguna vez por amor al tiempo, y a que no se me queden dormidos, no lo vamos a leer, pero sería buenísimo que ustedes lo puedan leer. Va a hablar de las artimañas de la mujer ramera, y el pasaje habla de la mujer ajena, la extraña. Versículo 5 dice, la que ablanda sus palabras. Y esta mujer sale al encuentro de un joven y le habla de tal forma que lo rinde y termina acostándose con él. Él termina yendo detrás de la casa, detrás de ella a su casa. Pero allí vemos cómo la inmoralidad, capítulo 7 de Proverbios, vemos cómo la inmoralidad marcha a nuestro encuentro. La inmoralidad marcha hacia nosotros. Primera de Tesalonicenses, ese sí lo podemos leer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice, por lo demás, capítulo 4, versículo 1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducidos y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada una sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Después también es otro pasaje que sería buenísimo que lo anoten para leerlo. Pero entonces, me gustaría hablar acerca de esta pureza sexual. ¿Saben? Hace unos días estaba escuchando una predicación que me gustó mucho, la compartí a algunos hermanos en la iglesia, a mí me la compartió mi suegro, y era un pastor joven, y este pastor joven, justamente abriendo ahí Proverbios capítulo 7, él presentó una prostituta. Él presentó una prostituta donde él decía que muchísima gente la conoce. Una mujer de la noche que muchísima gente la conoce. Niños se han visto en su casa. Jóvenes, adultos y aún ancianos se han visto en su casa. Hombres y mujeres. Hombres de mundo y lamentablemente muchos de nosotros como hijos de Dios hemos transitado su casa. Tiene clientes en todo el mundo. Opera acá en Argentina, tiene también lugar allá en Bolivia. Al mismo tiempo atiende a tantas personas en tantísimos lugares, en todo el mundo. Y ¿saben cómo se llama esta mujer prostituta? La pornografía. Cuando hablamos de pureza sexual, una de las cosas que me gustaría mencionar es la pornografía. ¿Qué dicen de la pornografía, jóvenes? ¿Cuántos de ustedes han visitado a esta mujer extraña? Si leyeran Proverbios capítulo 7, pensarían que esa mujer extraña es la pornografía. Cómo seduce, cómo atrae y hace caer. Dice capítulo 7, a los simples, a los que andan por la vida sin ver consecuencias, hacen las cosas sin medir nada, van. Ellos van, dice Proverbios, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben todo el daño. Ellos van. Si me hace bien, bien, y si me hace mal, bueno. ¿No es cierto? ¿Qué me dirían de estas cosas?
¿Cuántos de ustedes han visitado a esta mujer extraña en la intimidad de sus cuartos? En la soledad, con sus teléfonos, sus ordenadores, en la intimidad de sus baños. Yo sé que estas cosas pueden resultar un poco que te hacen repeler, no sé cómo decirlo. Los puede presentar reacios a lo que estoy hablando, pero escuchen, la pornografía es el quinto negocio más millonario en el mundo. Todas estas cosas son datos que tiraba este pastor. Es el quinto negocio más millonario en el mundo. Compite con la medicina, compite con tantos negocios. La pornografía mueve miles y miles de millones todos los días. Todos los días. Entonces, por ejemplo, yo me pregunto, ¿no? Porque quizás ustedes reaccionarían como, ¿de qué va a hablar este pibe de Argentina? Por ejemplo, si dijera yo, no sé si pronuncio mal los nombres, perdón, Nayot y Anne, ¿puede ser? Perfecto. ¿Qué dirían ustedes si ellos, si pronuncio mal, los nombres me los dio Salem? Se ponen un puesto de comida. Ellos se ponen ahí un puesto de comida. ¿Se escucha bien hasta ahí? Sí, estamos bien. Excelente. Se ponen un puesto de comida ahí en una plaza y hacen un puesto de comida de trancapecho, ¿puede ser? Mirá cómo se ríe Salem. Espero que no me haya dicho nada. Ok, trancapecho. Después Gonza, Mauri, ya ni tenemos que hacer uno de esos. Nos van a pasar la receta. Se ponen ahí, Nayot y Anne ponen un puesto de comida, ponen ahí, ¿no es cierto? El pancito, déjenme ver la receta, la papita, el arroz. ¿Qué más? Carne, cebolla, huevito, tomate, lo que quieran poner, ¿no? Ahí, ¡pac! Arman el sándwich ese que para mí es como un plato de comida, ¡tac! Arman eso ahí que no llega a la boca a morder, ¿no? ¿Cuántos de ustedes quisieran ir a comprarle a ella? Pónganse el puesto, chicos. Ya que todos quieren comprar, pongan su puesto de eso, van a vivir bien. Nada. Comprarían, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes comprarían si pusieran puesto, por ejemplo, de anticuchos? ¿Está bien dicho también? Perfecto, ¿no? Qué rico, qué cosa tan de ustedes. ¿Lo comprarían? ¿Por qué lo compran? ¿Por qué es tan vendible eso para ustedes? Porque les gusta, ¿no es cierto? Porque les gusta. Es algo de ustedes, nacional. Todo el mundo lo compra. Ahora, ¿qué pasaría si ustedes no les compraran nada a Nayot y Anne? Si ustedes no le compraran su comida, si el trancapecho y el anticucho no lo compraran a ustedes, ¿qué pasaría con el negocio de ellos? Debería ser cerrado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nadie consume sus productos. Ahora, la pornografía es un negocio tan y tan millonario porque hay tantos que lo consumen. Si no, no existiría. Por más que pueda oírse un poco duro, ¿saben? Por ejemplo, el pastor decía que se calcula que un tercio, escuchen bien esto, un tercio de la información que se encuentra en el mundo del Internet es pornografía. Un tercio. Es muchísimo. Y si hay tanto, es porque hay tantos que consumen. Decía él, la pornografía se creó para el hombre, para transformar a los hombres y sus mentes en casi bestias. Ver a una mujer como un objeto sexual donde solo pueden satisfacer sus deseos y nada más. Pero también decía él, porque quizás alguna mujer podrá decir, ¿y esto qué me atañe a mí? Decía él, esta predicación es de hace unos 2, 3 años atrás, y él decía, dentro de unos años, se calcula
que el consumo de pornografía va a estar igualado entre hombres y mujeres. En los hombres provoca esto, tratar a las mujeres como un objeto. Pueden usar, desechar, matar, golpear, sin remordimientos. Pero en las mujeres, lo que produce, decía este estudio, es que ellas se ven como si fuera que tienen que provocar un deseo sexual en el hombre para sentirse amadas. ¿Sí? De hecho, por eso hay ciertas modas de formas de vestirse, ciertas cosas, porque necesita la mujer atraer sexualmente, entonces ella piensa que tiene que atraer sexualmente para que el hombre que ella le gusta la ame. ¿Cierto? Estas cosas producen la pornografía en el hombre. Ahora, la Biblia dice que esto es pecado. Porque vos dirás, yo no estoy con ninguna mujer. O vos dirás, yo no estoy con ningún hombre. ¿No es cierto? Pero cuando dijimos que lo que Dios ha efectuado en nosotros en la justificación ha cambiado los parámetros, las reglas de juego, podemos, por ejemplo, ver en Mateo, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, el Sermón del Monte, el Señor allí va a cambiar las reglas del juego, porque Él va a decir, no se trata de que si no te acostaste con un hombre, no se trata si no te acostaste con una mujer. El Señor dice, si vos ves a una mujer y la codiciás, ya adulteraste con ella en tu corazón. Joven, si vos ves a una mujer y la codiciás, ya has fornicado con ella. Mujer, de igual manera. Y si vos ves pornografía, ya has adulterado en tu corazón, ya has fornicado en tu corazón. Y eso es pecado. Y ese pecado nos contamina. Son cosas quizás un poco difíciles de escuchar. Pero Dios dice, por ejemplo, que toda la parte sexual entre el hombre y la mujer la creó para el matrimonio. Lo creó para el disfrute nuestro, pero en su tiempo, en sus formas. Dice el libro de Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo, y todo lo que se requiere debajo del sol tiene su hora. Y él dice, todo lo ha hecho hermoso en su tiempo. ¿Sí? En su tiempo todo es hermoso. Y Dios dice, debemos guardarnos para el matrimonio. Pero no es solo guardar, jovencita, no es solo guardar tu cuerpo. No es solo no tener relaciones sexuales con tu novio o con tu novia, o con el chico o la chica que te gusta. Es guardar también tu mente, es guardar también tu corazón. Lo que la sexualidad de este mundo nos ha enseñado, nos ha dicho que era bueno, o excitante, o placentero, no tiene nada que ver con lo que Dios ha creado para nuestro disfrute. Nos han deformado el cerebro, han pervertido de tal manera nuestra mente, en que nosotros lo vemos en el noticiero. ¿No es cierto? Vemos las cosas que pasan, no sé cómo le dicen, noticiosos, noticiero, ¿no es cierto? Se ven ahí que no sé, abusaron de una mujer, violaron entre muchos hombres a una mujer, o a un hombre, o a un chico, a una niña, ¿no es cierto? Vemos tantas atrocidades. Esto es lo que ha provocado estas cosas. De hecho, no lo anoté acá porque no lo iba a mencionar, pero saben, necesito mencionarlo. La pornografía trastorna las mentes. Hace que tu mente caiga cada vez más en perversiones más grandes. Se deleita en lo innovador, y ya no es placentero ver a una mujer. Quizás ahora tenés que ver a dos hombres, quizás tenés que ver a dos hombres con una mujer, quizás tenés que ver a un hombre con un animal, una mujer con un animal, y así en la internet se puede llegar hasta
ver videos de violaciones a niños. Y, jóvenes, si eso está, se vende, porque hay gente que lo consume. Entonces, son cosas tan difíciles a veces de hablar, pero que son necesarias. La pornografía se ha creado para deformar nuestras mentes, las mentes del hombre, y hoy está deformando también la mente de la mujer. Entonces, la pregunta sería, ¿qué hacemos con esto? Primero dijimos la justificación, y jóvenes no pueden vivir vidas de pureza si no han sido justificados por Dios. Y la forma de ser justificados es a través de confiar por medio de la fe en el sacrificio del Señor Jesucristo, de ser transformados. ¿No es cierto? Nuestro hombre interior, nuestra vieja naturaleza no puede purificarse. Dice Primera de Corintios, que Segunda de Corintios 5:17, que lo viejo ya está, ha hecho todas las cosas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva cosa. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Entonces, tenemos que ser justificados. En el pasado, tenemos que haber sido justificados. En el segundo, tenemos que santificarnos. ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Cuánto vamos de tiempo? Prendan ahí el micrófono y digan cuánto vamos de tiempo. Habla nomás, habla. Seguí. Bueno, no se duerman entonces, estoy viendo ahí, alguno se está durmiendo, voy a tirar nombres, nada, tío. No apaguen las cámaras. Ok, entonces, no solamente tenemos que ser justificados para vivir vidas de pureza, no solamente tenemos que vivir en santificación para tener vidas de pureza, sino que, ¿qué pasa si estás consumiendo cosas impuras? ¿Qué pasa si estás teniendo una vida? Ni siquiera nos metimos en los detalles donde la homosexualidad, ni siquiera nos metimos en eso, porque nos llevaría mucho tiempo más. Sabemos por la Escritura que Dios dice que está mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué decisiones tengo que tomar? En primer lugar, si estás sufriendo por estar viviendo mal, te sentís mal, te sentís impuro, te sentís indigno, sin santidad, tu santidad no va bien, la idea de este mensaje no es causarte un dolor más, sino darte una santidad. La idea de hablar acerca de la pureza no es hacerte sentir una porquería, como yo me he sentido muchas veces, sino darte una santidad. Por eso, dice, me pensaba en lo que decía Marcelo. Marcelo dio un ejemplo de Abraham y de lo que tenemos que entregar. Le dijo un ejemplo tan bueno, que no lo había pensado y lo anoté ahí porque fue tan bueno. ¿No es cierto? Dice que el médico, tenés cáncer. Ponele, tenés cáncer acá, en la punta del dedo. ¿No es cierto? Y el médico dice, mira, tenés ahí y si no te lo cortamos, se va a extender en todo tu cuerpo. ¿Qué harías? Corte, ¿no es cierto? Ya está. Si me va a salvar, no importa si me quedo sin un dedo. Voy a salvarme. Entonces, si no podemos vivir vidas de santidad, porque estamos esclavos de la pornografía, de la inmoralidad, Dios también dice ahí en el Sermón del Monte, mejor es que entres sin un brazo, sin un ojo, al cielo, que todo tu cuerpo se eche a perder en el infierno. Quizás haya cosas que tengas que tomar hoy decisiones, ¿no es cierto? La serie que están viendo son decisiones. Quizás hoy tengas que tomar decisiones y tengas que cortar cosas en tu vida. Tengas que cortar cosas en tu vida. Te van a doler. Imagínate si tuvieran que cortarte un brazo para salvarte la vida. Sería tan raro. Van a doler, pero es para tu bien. Por lo menos así dice la Escritura, ¿no? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Entonces, la idea de este mensaje no es darte más dolor, sino brindar una salida. Dice la Escritura en Juan 3, que el Señor está con los brazos abiertos.
Todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y el Señor está con los brazos abiertos para recibirnos. Dice en Romanos, capítulo 5, versículo 1, que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, Dios quiere tener un encuentro personal con nosotros, con vos. Si no podés vivir más la vida que estás llevando, es hora que vayas a un encuentro con Dios. Y estoy hablando no solamente de la justificación, de que conozcas al Señor como tu Salvador, sino estoy hablándole a los hijos de Dios. Están todavía viviendo bajo el pecado, para que vayan a un encuentro con Él. Por eso el último punto, lo futuro. Si dijéramos el punto 3, y dijimos punto 1, pasado, justificación, punto 2, presente, nuestra santificación. El punto número 3 sería la glorificación. La glorificación. ¿Saben? Si yo les dijera, chicos, mi equipo, y armáramos acá un campeonato de fútbol, ¿no? Y vamos siempre para el lado de los chicos, no sé a qué juegan las chicas, a las cartas, al uno, no sé qué juegan. Jugamos al fútbol, hacemos un campeonato, armamos un buen equipo acá. Si yo les digo, miren, el equipo de Nayot es buenísimo, tiene los mejores jugadores, no sé cuáles son los mejores que juegan ahí, tiene el mejor equipo. Pero yo tengo los resultados finales. Y el equipo que va a ser campeón es el de Carlos. El equipo campeón es el de Carlos. ¿Qué harían ustedes? ¿Se anotarían en el de los mejores jugadores de Nayot? ¿O se anotarían en el de Carlos, que es el campeón? Si supiéramos los resultados, obviamente, a la esposa de Nayot dice, yo lo elijo a mi esposo, claro, obviamente, ¿no? Nos anotaríamos en el de Carlos, ¿ok? Porque sabemos los resultados. Ahora, ¿saben? En la vida cristiana, las Escrituras han dejado también el resultado final de la vida cristiana. Y saben, con eso me gustaría terminar. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados con el poder de Dios mediante la fe. Entonces, ¿saben? Hay una victoria segura. Hay un equipo ganador. Hay un bando ganador. Siempre que hacemos ahí el discipulado, los primeros pasos, está la familia de la fe, y Gonza, el otro paso, no se lo sabe, y la familia de Satanás, ¿no es cierto? O la familia de Dios, ¿no es cierto? Los hijos de Dios o los hijos del diablo, así lo presenta la Escritura. Y el resultado final que da la Biblia es que los hijos de Dios obtienen la victoria, porque Cristo ya obtuvo la victoria en la cruz. Entonces, en primer lugar, si son hijos de Dios, están luchando con pecado o afligidos, en primer lugar tenemos que saber que hay una victoria. Que al fin de todas las cosas vencemos el pecado y vamos a estar para siempre con el Señor. Pero claro, en medio hay todo un trabajo. Primera de Corintios, capítulo 15. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. He aquí, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Seremos glorificados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, puros, sin contaminación, y nosotros seremos transformados.
porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible, y esto mortal se vista de inmortal, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Más gracias, versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder de pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Trabajar en su santificación no es en vano. Hay un resultado final. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. El Señor vendrá por nosotros y todas nuestras quejas, todos nuestros pesares se van a terminar. Claro, nosotros podemos decir entonces, bueno, me voy a dedicar al pecado, total, en un momento el Señor va a venir, va a transformarme, ya no voy a tener más naturaleza pecaminosa, ya no voy a sufrir más y listo, el Señor va a acabar la obra, ¿no es cierto? Pero no. Saben que hay una advertencia para el futuro y dice Juan capítulo 3, que todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, como Él es puro. Y Juan capítulo 2, versículo 8, dice que el que tiene esta esperanza, está esperando su venida. No sé que cuando Él venga, nos alejemos de Él avergonzados. Entonces Dios nos ha llamado a una santificación progresiva en nuestra vida. Pero un día, y esta es la buena noticia, vamos a ser glorificados. Y se va a terminar todo el problema en el que ahora estamos viviendo nosotros hoy. Entonces, por ejemplo, Hebreos, capítulo 11, versículo 13 en adelante, si ustedes después pueden leerlo en su casa. Hebreos capítulo 11 está hablando de los héroes de la fe, de tantas cosas que hicieron, pero dice, tengo que leerlo porque si lo parafraseo, por ahí leerlo. Capítulo 11, versículo 13 dice, por la fe, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Después sigue hablando de muchos otros que han dejado, y vuelve a decir lo mismo acerca de que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, sino que le ha preparado una ciudad. ¿Y qué es este término? Parece rarísimo, ¿no? Porque está hablando de que fueron aserrados, que tantas cosas dejaron, Moisés tomó como basura los privilegios de estar en la corte de Faraón. ¿Con qué propósito, no es cierto? Y él dice, le hizo una ciudad. ¿Qué me está queriendo decir? Está queriendo decir que primero, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, sino que le armó una ciudad, que cuando estos que dejaron todo lleguen, van a decir, valió la pena. Valió la pena una vida de santidad, valió la pena una vida de pureza, valió la pena privarme de aquellas cosas que el mundo me decía que eran placeres y que eran cosas buenas, pero que al fin traían dolor. Ahora yo me privo de estas cosas, pero al fin va a haber un gozo que no se puede contar. Vale la pena permanecer fieles, permanecer puros. Apocalipsis capítulo 19. Esto sí vamos a buscarlo. Siempre me gusta terminar con estos pasajes porque nos da una idea de, como les decía recién, tenemos el resultado. Nos incentiva a ir adelante. Apocalipsis capítulo 19. Después de esto, versículo 1, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Una gran multitud, en presencia de Dios. Todos ahí, todos sus hijos, reunidos, todos nosotros, alabando a Dios, glorificándole. No solo
nos dice la Escritura que tenemos una victoria, sino que describe cómo va a ser esa victoria y cómo vamos a celebrar con Dios esa victoria. Aunque todavía en nuestra carne no podemos imaginar lo que va a ser ese día, pero va a ser glorioso, chicos. Vivir una vida de pureza, de santidad, vale la pena. Todos sus hijos ya glorificados estaremos en su misma presencia. Veremos su rostro. Dice el capítulo 22, fíjense, el 22, versículos 3 y 5, dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinará por los siglos de los siglos. ¡Qué día glorioso! Hermanos, si alguno de ustedes está luchando con el pecado, está luchando con su santidad, hay un día de victoria. Vale la pena hoy cortarse un brazo, sacarse un ojo. Claro, es una hipérbole. No quiero que mañana me llame Salem y me diga a la mitad de los chicos de la iglesia no, le falta el ojo y el brazo por lo que predicaste. No, es una hipérbole. Pero hay cosas jóvenes que hay que cortar. Chicos y chicas. Que hay que cortar para vivir una vida de santidad. Pero vale la pena. Vale la pena. Porque Dios ha preparado una ciudad. Y cuando lleguemos, no vamos a decir, para esto me sacrifiqué todo. No. Vamos a decir, valió la pena. No sé si vamos a ver la ciudad, pero vamos a estar en presencia de Dios. Y ya eso va a ser todo. Pero no es solamente todo eso. ¿Saben? También me gusta terminar con otra cosa. Porque pareciera que nos estamos centrando en el mensaje que en nosotros y en nosotros y nada más. Y dijimos que esto puro, esto sin mezcla de otra cosa, es Dios. Y lo importante en todo este mensaje es Dios. Porque para ser justificados necesitamos de Él. Para la santificación necesitamos de Él. Para la glorificación, esa glorificación la va a hacer. Todo es de Él, depende de Él y es por Él. Entonces, miren, capítulo 20 de Apocalipsis, estamos ahí en Apocalipsis. Dijimos, había una gran multitud, todos los hermanos, ustedes, todos los hermanos allá en Bolivia, en Argentina, en todo el mundo, delante del trono de Dios, alabando la gloria, la honra para el Cordero, ¿no es cierto? Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Ojalá esto sacuda su vida como sacude siempre la mía cuando lo leo. Dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. El Señor plantó su trono blanco, la tierra salió huyendo, el cielo salió huyendo, no se encuentra lugar para ellos. Y vi a los muertos, escuchen esto, grandes y pequeños, de pie ante el trono de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó sus muertos, los muertos que habían en él, la muerte y el Hades entregaron sus muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Otra terrible cantidad de gente, otro trono, otra gran multitud, grandes y pequeños. Todos, no con una incertidumbre, sino con una certeza, jóvenes, que son condenados y van a un infierno eterno. Ahí dice el Hades, la muerte, la muerte, el Hades, Satanás, fueron lanzados. Qué bueno, ¿no? Todo aquello que nos hacía mal fue derrotado y es lanzado allí. Pero también dice que la multitud grande, de hombres grandes y también pequeños, fue lanzado allí. Y ya no hay salida, hermano. No se sale de ese lugar. Los que vayan a ese lago de fuego, no salen más. Por la eternidad van a sufrir, van a sufrir, van a sufrir. Van a buscar la muerte y no la van a hallar. Van a querer quitarse la vida y no van a poder.
Ese lugar es el que Dios creó para el castigo del pecado. Pregunta: ¿cuántos de ustedes, si se murieran hoy, irían a ese lugar? Necesitan saber que Dios es lo más importante. Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario es lo más importante. Necesitan acercarse a Él, necesitan ser justificados, purificados, limpiados de sus pecados a través de su sangre. Pero saben, sus vidas de santidad, aquellos que son hijos de Dios, que no van a ir a este trono, a este juicio, ¿no? Aquellos que son hijos de Dios, sabían que sus vidas de santidad, sus vidas, jóvenes, de santidad, van a hacer que muchas personas no vayan a este juicio. Invierto. ¿Saben, jóvenes, que sus vidas de inmoralidad, sus permisos de pecar, sus visitas a esta mujer extraña, van a hacer que muchos hombres, mujeres y niños estén en este gran juicio y sean condenados al infierno? ¿Lo sabían? Por eso también hay que tomar decisiones importantes. La santificación de tu vida, joven, no afecta solamente tu vida, afecta a tu entorno, tu familia, tus padres, tus hermanos, tus hijos, tus tíos, tus abuelos, tus vecinos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, los que no conoces y te cruzás en la calle, afecta a todo el mundo. Por eso es tan importante que vivan una vida de pureza. Chicos, lo que Dios dice que es blanco, lo que Dios dice que es negro, no importa lo que este mundo diga. Lo que Dios dice que está bien, siempre va a estar. Y lo que Dios dice que está mal, siempre va a estar. El otro día iba viajando con mi hija en el auto y me contaba de que había visto un fantasma y que tenía miedo. Y yo le digo: Rebeca, ¿de dónde sacaste eso? ¿Vos estuviste viendo dibujitos que yo te dije que no veas? ¿De Halloween y todo eso? Sí, estuve viendo, me dice. Y le digo: Rebeca, ¿qué te dije yo? Que no podés ver eso. Y ella me mira y me dice: papi, ¿no ves que yo ya soy grande? ¿Y puedo ver? Tiene 3 años, pero no saben lo que es. Y le digo: hija, lo que para Dios está mal ahora que vos tenés 3 años, o cuando crezca vayas a la escuela, vayas a la universidad, te cases, tengas tus hijos, va a estar mal igual. Nosotros a veces pensamos que Dios cambia, que lo que antes decía que estaba mal, hoy no está tan mal. Pero saben, todas las cosas que nosotros hacemos afectan también al Evangelio. Y si nosotros pudiéramos saborear un poco de lo que es el Evangelio, vivir el Evangelio en nuestras vidas, no sería tan difícil vivir una vida de santidad. Entonces, ¿qué decisiones van a tomar? Piensen ustedes un momento, jóvenes. Puede ser tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu novio, tu vecino, tu novia, quien sea. Puede ser en ese capítulo 20, versículo 11, que esté parado delante del trono de Dios y luego esté siendo lanzado a la hoguera. ¿Saben? Siempre pienso en esto y si termino con esto y los dejo con una canción. Pero siempre pienso en esto. Dios es eterno, ¿no es cierto? Él está en todo momento. Está con nosotros hoy acá, pero al mismo tiempo puede estar con Abraham, como decía Marcelo, con Abraham cuando está entregando a su hijo. Al mismo tiempo que Dios está acá con nosotros, como Él es atemporal, quizás está con el Señor Jesucristo en la cruz, abandonándole por causa de nuestros pecados. Quizás al mismo tiempo que está con nosotros hoy, también está en aquellas cosas duras que has pasado en tu vida. Pero al mismo tiempo que vos y yo estamos pendientes de este mensaje, el Señor está con las personas en su mano, abriendo el lago de fuego para enviarlas al infierno. Qué terrible. ¿Cómo no podemos vivir vida de santidad, de pureza? ¿Cómo no elegir vivir una vida de pureza en nuestra vida? Si nosotros pudiéramos saborear el Evangelio como es, y viviéramos el Evangelio, sería tan distinto. Nuestra vida de santidad sería distinta. La moral no sería algo de otro siglo. Sería tan importante para nosotros. Por eso, los dejo con una canción y después los chicos cerrarán orando.
si alguno tiene alguna consulta, bueno, o me quiere escribir, Salem tiene mi número, ya puede pasar y no tengo problema que me escriban. Pero los dejo con una canción que me gusta mucho porque justamente habla de tener ese sabor del Evangelio en nuestra vida. Gracias. En esta hora de confusión, cuando reina en nuestro mundo el error, en esta hora que la razón ha escogido no escuchar más a Dios, en esta hora que es tan normal llamar mal al bien y al bien mal, llamar mal al bien y al bien mal. Danos sabor a evangelio, sabor de pan verdadero, que la cruz vuelva a ser nuestra mayor ambición. Danos sabor a tu reino, Señor. En esta hora que la santidad pareciera moral medieval, que ya no es la prioridad, contra viento y marea, hacer tu voluntad. En esta hora que nada es más que las 30 monedas ganar, que las 30 monedas ganar. Danos sabor a evangelio, sabor de pan verdadero, que la cruz vuelva a ser nuestra mayor ambición. Danos sabor a tu reino, Señor. Sabor a evangelio, sabor de pan verdadero, que tu cruz vuelva a ser nuestra mayor ambición. Danos sabor a tu reino, Señor. Danos sabor, sabor a pan verdadero, que tu palabra otra vez calcine el corazón. Danos sabor a tu reino, danos sabor a tu reino, danos sabor a tu reino, Señor. Oramos entonces. Gracias Dios por tu palabra, gracias por que es la absoluta verdad y es pura, así como tú eres puro. Y gracias porque podemos leerla, gracias porque podemos retenerla y te pedimos Dios que nos ayudes a guardarla en nuestro corazón para que ésta efectúe cambios en nuestra vida, cambios realmente necesarios para ser puros, así como tú eres puro, Dios. Que podamos después de esta noche ser desafiados realmente a cortar con el consumo del pecado para que éste entre en quiebra en nuestra vida. Gracias también por la vida de Pedro y su disposición. Te ruego que bendigas y siempre proveas para las necesidades de su familia.
Y gracias, Dios, porque nos escuchas por medio de el sacrificio de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén.